hitos, de alguna manera, históricos claves que yo considero que son importantísimos. Por un lado, la influencia en Argentina del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué fue el virreinato del Río de la Plata? Aquellos que no lo saben, bien, designación de un virrey, justamente, que se ubicaba en la cuenca del Río de la Plata, en la ciudad, en Buenos Aires, donde hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires, bien, y este virrey, designado por el rey Fernando, bien, y que justamente hizo que durante mucho tiempo sea una colonia bien española, para luego, bueno, a partir de 1810, de la Revolución de Mayo, bien, y la independencia en 1816. Todo eso también se produjo a una serie de luchas en el contexto y en el tejido social de Argentina y en el tejido social de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no hay una figura política fuerte o no hay una presencia bien de autoridad, lo que bien sucede es que normalmente deviene en una guerra civil o en un inconveniente bélico que se da entre las diferentes facciones. Bien, eso obviamente tiene que ver con, bueno, con todos los procesos independentistas, ¿no? Siempre después de una independencia o de un proceso independentista hay una guerra civil, ¿bien? ¿Por qué? Y porque se pelean por lo que justamente se acaba de obtener, o lo que se acaba de desenganchar, en este caso, desenganchándonos del reinado de España. Entonces, a partir de eso también se comienzan a conformar lo que en el federalismo se conoce como estados o provincias, en nuestro caso provincias, que son unidades autónomas, que lo que hacen, ya voy a profundizarlo, lo que hacen es atribuir de competencias al Estado federal. No es como en un orden unitario donde todas las unidades responden ante un orden nacional, sino en este caso es a la inversa. Las provincias reconocen y atribuyen, ¿sí?, poder, bien, al Estado federal y conservan todo ese poder que no delegaron, que decidieron no delegar. ¿A través de qué? Y ahí vamos al segundo punto, perdón, la Constitución. Bien, a través de la Constitución de la Nación Argentina, aquella que se firmó por primera vez en 1853 y en 1860 con la participación y la incorporación de Buenos Aires. Bien, Buenos Aires no le gustaba mucho la idea de generar una constitución donde diga que todas las provincias son iguales, cuando Buenos Aires tenía el puerto de Buenos Aires, tenía un montón ya de procesos que había iniciado y que la mostraban como una de las ciudades más importantes de la región. Así que imagínense si iba a querer compartir de alguna manera la escena con provincias que todavía estaban, se podría decir, en inicios o en los albores de conformarse. Entonces Buenos Aires se mantuvo como un poco alejada. Recién luego de muchas negociaciones y varios pactos, 7 años después se incorpora a la Constitución, entonces en 1860 se firma la Constitución, que hoy por hoy la conocemos como la Constitución de la Nación Argentina, bueno, con sucesivas reformas. Y también, y también, rasgos que son actuales del federalismo argentino, algo que le interesa muchísimo a Ulises y que Ulises lo contó hace unos minutos, que tenía que ver con esto del neofederalismo o la figura especial que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es territorialmente, comparte, ¿no?, territorialmente el emplazado de la provincia de Buenos Aires, pero que durante mucho tiempo se la nombró, se la reconoció, no como la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino como la capital federal. Porque efectivamente, como dice la Constitución, es la ciudad de Buenos Aires la capital federal del país, pero temporalmente. Habilita la posibilidad de que en algún momento la sea otra. Bien, entonces va a decir, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital federal mientras sea la capital federal del país. Bien, de hecho, Argentina tuvo diversos intentos para mudar su capital federal, para ubicarla en otra provincia. Bien, pero siempre hubo, obviamente, lobbies, ¿no?, presiones que hicieron que eso no se pueda generar. Una vez se intentó en Rawson, en Viedma, perdón, en Viedma, y otras veces se intentó en el norte del país. ¿Para qué? Bueno, para trasladar todo lo que es todo lo que es la postura del Estado, todo lo que es el emplazado del Estado, bien, e ir, se podría decir, mejorando e ir reindustrializando también otras provincias, ¿sí? Porque que esté en la capital federal, que esté la capital federal, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, o que sea la ciudad de Buenos Aires la sede de la capital federal, también para nosotros es un problema. Es un conflicto de transportes, es un conflicto jurisdiccional muy importante. Bien, cuando tenemos que explicar sobre jurisdicción, explicarle a los alumnos y alumnas que en la misma capital, en los mismos 52 kilómetros cuadrados, creo que son aproximadamente, bien, está el fuero federal, el fuero nacional, el fuero de la ciudad de Buenos Aires, que está la policía federal, la policía de la ciudad. Bueno, es todo un gran problema, bien. Entonces ahí suelen ser problemas jurisdiccionales y que suelen generarse conflictos muy parecidos, otro ejemplo que le gusta al profesor Ulises, a lo que sucede en Roma, bien. Italia
tiene a Roma y Roma adentro tiene al Vaticano. O sea, un Estado independiente dentro de otro país, dentro de una ciudad, o sea, es un gran problema. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se dan en la ciudad de Buenos Aires, por eso es tan interesante y tan importante si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de viajar o aquellos que viajaron tienen la posibilidad de conocer la ciudad de Buenos Aires, se van a encontrar y van a conocer toda esta problemática. Bien, no es una ciudad más que tiene conflictos a la hora de manejarse con el transporte. Bien, acá hay un problema con un hospital y el hospital es público en manos del gobierno nacional, pero una planta del Estado forma parte de la ciudad de Buenos Aires, la otra se la paga el Estado nacional. O sea, hay toda una serie de cositas que se van como complejizando. Bien, esto último que les estoy contando es por ejemplo, un conflicto que ustedes pueden encontrar en todos lados, que se llama Hospital Garrahan, que es uno de los hospitales, es el hospital más importante de niños, principalmente es el hospital más importante del país, bien, donde muchos chicos de todo el país se vienen a atender, pero también vienen de otros países de la región a atenderse, porque es un hospital público, es un hospital gratuito y por sobre todas las cosas atiende situaciones muy complejas, muy, muy complejas. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que les decía antes, ¿cuál es la diferencia de esto con, y acá me tomo la licencia de poder hacer este comentario, por ejemplo, del unitarismo histórico que tiene Chile? Bueno, una independencia y una constitución de 1833, la consolidación, perdón, de un modelo más centralista que el Estado argentino, que es más federal y más descentralizado. Hay un fortalecimiento del poder presidencial. En Argentina lo mismo, solo que en Argentina se potenció mucho más después de la reforma del 94, donde el presidente, ¿no?, que venía de ser un presidente muy fuerte, como un monarca, pero con una constitución que lo sopesaba, en realidad a partir de la reforma del 94 se le dieron más atribuciones al presidente como los decretos de necesidad de urgencia y demás. Entonces, hoy por hoy, el presidente de Argentina, ¿sí? Y esto no tiene que ver con los chistes que le contó el profesor antes, el presidente de Argentina hoy es tan o más poderoso, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos. No estoy comparando naciones, estoy comparando atribuciones. Hoy el presidente de Argentina tiene más atribuciones, ¿sí? Tiene más posibilidades, más oportunidades de ejercer poder, más facultades de poder que las que, por ejemplo, tiene el presidente de Estados Unidos, que es un estado federal, más tirando obviamente a una confederación de estados, donde él no puede, por ejemplo, interceder o participar en un estado o en una provincia. Bien, en cambio esa es una atribución que el presidente argentino la tiene mucho más a la mano. Obviamente hablamos de una situación de emergencia y todo, pero puede, por ejemplo, el presidente argentino ingresar a una provincia, casi les diría, y todos lo reciben con saludos y con venias y demás. En cambio, y con olivos. En cambio, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, les diría que Trump, que es un presidente súper poderoso, bien dentro de su organización y dentro de su estado, aún así tiene casi que pedir autorización para poder entrar a un estado que puede o no invitarlo, por decirlo de alguna manera. Así que a eso voy con la comparación, espero que haya sido de utilidad. Bueno, entonces hablaba sobre el unitarismo, fortalecimiento del poder presidencial, la Constitución de 1980, bien, aunque después obviamente se vio reformada, y que mantiene aún así ese fuerte centralismo. Bien, en los debates contemporáneos, que esto obviamente ustedes los conocen, y con el profesor Ulises Medina Álvarez trabajamos bastante cuando fueron aquellos tiempos, donde lo que es el proceso constituyente se llevó, bueno, los flashes de mucho tiempo de la política chilena en cuanto a la necesidad de tener una constitución más moderna, una constitución más inclusiva, aún más inclusiva, pero bueno, ahí estaba el debate, hacerla más inclusiva, menos inclusiva, bien, porque bueno, se podría decir, de facción política o de ideología política en ideología política. Y ese es el gran problema de las democracias de Sudamérica o de las democracias latinoamericanas, ¿no? Que las ideologías son tan fuertes y tan presentes que hacen que los estados se atoren bastante, que los países no puedan progresar, porque bueno, se encuentran con esos escollos. Entonces, no sé, asume la derecha, va todo bien en pos de una identidad, y en cuanto a una ideología, aparece la izquierda y lleva todo para el otro lado. Bien, y eso, bueno, es un problema que puede verse en distintas democracias de nuestro país. También están las cuestiones de las demandas regionales y las plurinacionalidades, bien que en estados como el chileno y el argentino tenemos mucha presencia, hay mucha participación en ascenso en cuanto a lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo te diría, Ulises, que te quedes directamente al lado de la pizarra, porque si no vas a estar parándote a cada rato, te van a doler las rodillas. Bien, entonces eso de alguna manera demuestra un poco que en esto lo compartimos, lo tenemos a mano. Hay esta cuestión de los pueblos originarios. Hace unos días hicimos con Ulises una clase sobre eso. Les recomiendo que puedan acceder al video porque está muy bueno. Bien, de cómo fuimos contando y fuimos tocando una problemática de multiculturalidad y de migraciones, por ejemplo, y de migrantes, que no es ajena a los dos países
pero que los dos, desde sus distintas problemáticas o desde sus distintas soluciones, bueno, fue resolviéndolo, pero fueron apareciendo nuevas cuestiones. Así que me parece que esa, no digo comparación, ese comportamiento de los estados creo que nos ayuda un poco a eso. Entonces, bueno, ya hay planteadas diferencias, ¿no? Divergencias. Esto de una organización política argentina de 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de Chile, un solo estado, bien con divisiones administrativas. Un poder constituyente en Argentina nacional y provincial, mientras que en Chile es nacional. Una cuestión en cuanto a los regímenes municipales. En Argentina hay una amplia autonomía garantizada por la Constitución, bien a los municipios, que son las unidades autónomas que están dentro de las provincias, mientras que en Chile esto depende de la ley nacional, bien, y que acá desde el punto de vista teórico pareciera no existir una autonomía real, bien, después eso dirán ustedes, pero de alguna manera desde lo que uno lee respecto de Chile parece que no hay una autonomía, la autonomía de los municipios parece un poco más teórica, bien, esto desde ya acepto los comentarios. Y en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación y salud, en Argentina hay aparentemente una competencia compartida entre el orden nacional y el provincial, ¿sí? Hay un fuerte rol provincial, por ejemplo, les contaba antes el ejemplo de la municipalidad, de las municipalidades, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, quien tiene, se podría decir, tiene hospitales que los tiene a su cargo, no solamente en cuanto a su administración, sino en cuanto a su presupuesto, mientras que en Chile son gestionadas centralmente, si bien por los distintos ministerios, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es educación y salud. Y en cuanto a lo que hace a la justicia, bueno, en Argentina tenemos el Fuero Federal, en los sistemas judiciales provinciales y este pequeño asterisco que nos lleva a esto de la justicia nacional, que es la justicia específicamente de la capital federal. Bien, en cambio, en Chile entendemos que hay un sistema judicial único, ¿sí? Y que es nacional. Por un lado, lo único, lo nacional, hace que exista probablemente un solo sistema. Bien, en Argentina existen distintas matrículas, existen distintos sistemas, existen un cierto desorden que puede llevar a una inseguridad jurídica o que podemos llegar a entender que en algún momento eso puede llegar a complejizar el acceso a la justicia. Eso es algo también para poder, se podría decir, conversarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay puntos de divergencia y puntos de encuentro. Como puntos de encuentro, ambos sistemas tienden a concentrar poder político y económico en sus capitales. Bien, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago. En cambio, también hay desigualdades. ¿Sí? Hay desigualdades territoriales persistentes, ¿sí? También por su propia organización. Chile es un estado bien muchísimo más, por decirlo alguna, más insular, más ubicado bien entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Bien, en cambio Argentina tiene esa cuestión que tiene territorio firme al cual puede ir mucho más hacia arriba, mucho hacia los costados. Bueno, esa presencia territorial obviamente genera distintas divergencias y distintas desigualdades, obviamente. Y la discusión sobre lo que es la descentralización. Bien, que esto daría para una clase y para 1000 clases en cuanto a la descentralización efectiva, ¿no? Argentina plantea la necesidad en su constitución de descentralizar, sin embargo, fueron distintos los estados o distintas las administraciones políticas las que lograron descentralizar un poco más o un poco menos. Bien, mientras que, por ejemplo, no sé, el peronismo o el kirchnerismo tiende a la concentración más de poder, mientras que la política económica liberal tiende a descentralizar para, se podría decir, eliminar barreras económicas o barreras financieras. Bien, entonces el Estado argentino, por ejemplo, desde la administración de Milei, lo primero que dijo es, bueno, los subtes de la ciudad, bueno, se tiene que encargar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se tienen que encargar de, por ejemplo, si hay subsidios, se tienen que encargar de las reparaciones, no es solamente la administración o llevarse a cargo de, por ejemplo, el diseño de las tarifas. ¿Se entiende? Eso es descentralización real, por decirlo de alguna manera. Bien, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es cómo se ve la descentralización, por ejemplo, a la hora de recibir reclamos. Bien, cuando me cae un reclamo a nivel nacional o a nivel federal, yo le digo, no, esto es órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta temática se encarga de la Ciudad de Buenos Aires. Y con el correr del tiempo hay avances, por ejemplo, en Argentina respecto de eso. De que, por ejemplo, cuestiones que antes quedaban libradas a la nación, hoy por hoy son, bueno, mirá, ya la nación ya no pone dinero, por ejemplo, para recorridos de rutas que corresponden a las provincias. Bien, eso puede verse como algo negativo, obviamente, porque hay obras que estaban en tránsito o estaban en vías de mejorarse y se vieron suspendidas y se vieron anuladas. Y por otro lado, tiene que ver con un blanqueo, bien, de federalismo.
¿Sí? Si el Estado es federal, bueno, federal que sea. Ahí hay una discusión bastante interesante planteada. Divergencias. Bien, en Argentina las provincias tienen gran poder político y jurídico, un poco lo que les comentaba recién. En cambio, en Chile se presume que las regiones dependen del centro, ¿sí? Dependen de alguna manera de, aunque obviamente desde el 2021 para acá se vio como un avance o como un, una, un fortalecimiento en cuanto a lo que tiene que ver con las gobernaciones regionales y demás. Lo cierto es que por su propio sistema, bien, se suele concentrar un poco más. Bueno, yo, a pesar de poder haber tenido, capaz que en algunas cosas puede haber pifiado respecto al modelo de Chile, recuerden que hay cosas que son teóricas y después tal vez no se ven en la práctica, así que en esto no tenemos la palabra única. Yo acá planteo esta reflexión. ¿Hay un modelo más eficiente o un modelo más justo? ¿Hay un modelo que funciona más y otro que funciona menos? ¿Hay uno mejor o peor? Yo creo que en el orden ya universitario, mejor o peor, creo que ya no es un tipo de terminología, lo dejamos eso para casa, ¿no? Yo llego a casa hoy y le cuento a mi esposa o a mis hijos, che, hoy comparé, bien, o compartí cuestiones que tienen que ver con el modelo argentino y el modelo chileno y llegué a la conclusión de que tal es mejor. Bien, eso es para una conversación más hogareña. Pero desde el punto de vista nuestro, ¿cuál será más eficiente o cuál creemos que podrá ser más justo? Uno que aparentemente tiende a descentralizar, bien, o que plantea la descentralización desde sus bases y que efectivamente lo que intenta es que cada vez ese poder esté menos concentrado, pero conlleva que los procesos sean más largos y puede llegar a generar inseguridad jurídica. O un proceso tal vez más concentrado, con una voz más unívoca, bien, donde los sistemas, se podría decir, son, como decimos, más concentrados, más unívocos, pero tal vez impide pluralidad. Bien, bueno, espero que haya servido esto. Creo que hice tiempo récord, pero avanzamos un poco sobre los temas que tenía para hoy.